Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra serie de conferencia digital Negocios Inteligentes. El día de hoy vamos a hablar de cómo mantener la continuidad del negocio en caso de un ciberataque con un ransomware. Mi nombre es Luis Alberto Álvarez, yo soy un arquitecto de soluciones especialista en migración en AWS. Bueno, la agenda para el día de hoy cubre los siguientes aspectos. Primero vamos a ver qué es un ransomware en su definición general. Segundo, vamos a hablar del marco de seguridad del National Institute of Standards and Technology, o NIST, como se conoce. Vamos a hablar de cómo llevar a cabo recuperación de aplicaciones y datos con AWS y vamos a ver cómo comienzan ustedes con esta tecnología. Comencemos por definir qué es un ransomware. Esencialmente, está diseñado por delincuentes cibernéticos para obtener acceso no autorizado a sus datos, bloquearlos y de esta forma, por supuesto, negar el acceso a los usuarios legítimos de esta data. Los criminales cibernéticos exigen un pago por el rescate de esta información antes de proporcionar la llave con la cual fue encriptada esta data. Allí las compañías y las personas entran como en una decisión acerca de pago o no pago. Y esencialmente lo que sabemos es que el no pago generalmente implica una mayor, digamos, necesidad de riesgo de perder la data permanentemente. Ahora, no significa que el pago, pues, sea el mecanismo necesario, digamos, para recuperar la data. Es una decisión que está esencialmente en el delincuente que ha bloqueado el acceso a esta información. Y, por supuesto, lo que sí hemos visto es que entre más alta la negación al pago, pues mayor es el riesgo de perder los datos. ¿Qué hemos visto de forma más reciente en este tipo de ataques? Que no solamente se trata de una situación de una sola vez. Es decir, cuando un delincuente cibernético como estos encripta la data, ahora lo que está haciendo es que extrae cierta información de la compañía, de la víctima, digamos, que pueda estar allí almacenada, y la usa con el objetivo de lograr un segundo pago, ya sea por la exposición de esta data en portales públicos, en Internet, digamos, el objetivo central es obtener un segundo pago y esto, por supuesto, tiene un riesgo superior al que hablábamos previamente. Bueno, esencialmente estamos hablando de dos tipos de ransomware. El primero de ellos es el crypto ransomware. Como lo mencionaba, es la encripción de la data, digamos, para no permitir el acceso legal permitido. Y la segunda, estamos hablando de un locker ransomware, que ya no está bloqueando la data, sino completamente el acceso al dispositivo, negar el acceso al dispositivo con el fin de obtener un beneficio económico para esto y compartir la llave con la cual fue encriptado. Estos son los dos tipos de ransomware, digamos, más comunes que vemos hoy en día. Hablemos de las mejores prácticas para evitar este tipo de circunstancias y hablemos del marco de seguridad del NIS. Esencialmente es un conjunto de prácticas enmarcadas en 5 pasos. El primero de ellos es identificar, el segundo proteger, el tercero detectar, el cuarto responder y el quinto recuperarse. Identificar. Esencialmente, como buena práctica en la organización, debo empezar por identificar cuáles son las cargas de trabajo que son críticas para el negocio, cuáles son esas cargas de trabajo o esa información que es relevante en el funcionamiento del mismo. Y en ese sentido, identificada la data crítica o los sistemas críticos, empezar un proceso de protección. Protección significa, de alguna manera, aliviar las cosas que hacen que el ransomware tenga hoy en día tanto éxito. ¿Cuáles son esas cosas que lo hacen más popular hoy en día, por un lado? Y son esencialmente riesgos que empezamos a correr en las organizaciones. El primero de ellos normalmente suele ser el tema de no parcheo continuo. Significa que yo no estoy actualizando permanentemente los sistemas y cuando surge un hueco de seguridad en alguno de estos sistemas a través de un sistema operativo o es una aplicación, pues normalmente los fabricantes lo que hacen es que despliegan un parche que protege contra este hueco que fue descubierto. Sin embargo, hay veces que en el negocio la práctica de parcheo no es una práctica continua y si lo fuese, puede estar sucediendo que existan una cantidad de procesos internos que se deban desarrollar que hacen que ese proceso sea muy lento y por supuesto que la protección llegue tarde. Otra práctica que digamos es común para que se presenten este tipo de escenarios es que tenemos cierta seguridad laxa, es decir, cuando se entregan privilegios
se entregan demasiados privilegios a veces a los usuarios sin que ellos lo necesiten. Y es algo que hay que empezar a corregir con una práctica de el menor privilegio posible para desarrollar la tarea que tenga que desarrollar. Lo mismo sucede como otro mecanismo, digamos, que es continuo en este tipo de procesos, el tema de la no fortaleza en el tema de protección relacionado con contraseñas o el no cambio, digamos, periódico de las mismas. Lo que termina de alguna manera exponiendo la organización a través de una contraseña que pueda ser muy ligera y puede ser capturada, digamos, por un ciberdelincuente o incluso la instalación no controlada de software, digamos, a través de mecanismos como correos electrónicos y la no protección de la organización. Falta un poco de cultura y de enseñanza a los usuarios para que no vayan a estos sitios de alguna manera que vienen ocultos y que no son seguros en la organización. Entonces, identificado lo que tenemos que proteger, establecemos entonces unos mecanismos para protegerlo y eso puede ser contraseñas seguras, mecanismos de manejo de assets, parcheo continuo, digamos una serie de prácticas en ese sentido que nos ayuden a cerrar la brecha que en un momento pueda haber de seguridad. El identificar y proteger no puede quedarse allí. Nosotros tenemos que desarrollar mecanismos para detectar cuándo estamos siendo, digamos, víctimas de un ataque. Y para esto podemos apalancarnos en soluciones, por ejemplo, como mecanismos de protección a nivel de aplicaciones, lo que conocemos en el mercado como un WAF, que nos ayudan de alguna manera a detectar ciertos ataques, digamos, que se estén presentando, en este caso en particular, a nivel de la protección de la aplicación misma. Pero detectar pues tampoco es suficiente si nosotros no estamos dispuestos y de alguna manera no tenemos un mecanismo de responder. ¿Y qué significa responder? Voy a poner un ejemplo simple. Digamos que he podido detectar que me están haciendo un ataque a mi aplicación a través, digamos, de Internet desde una dirección IP o desde un país. Yo debería tener un mecanismo que me ayude a, identificado esto, detectado, como podemos decir, responder. ¿Y cómo respondo? Puedo estar utilizando un mecanismo como el WAF que me mencionaba para, o un balanceador a nivel de redes que me permita bloquear la dirección IP origen desde la cual estoy siendo atacado o incluso llegar a la granularidad de, por ejemplo, aislar completamente ciertos países en los cuales yo no muestro el contenido, digamos, por problemas de seguridad. Identificados los datos, establecidos los mecanismos de protección, establecidos los mecanismos de detección y de respuesta, de todas maneras, yo debo establecer un mecanismo de recuperación. Porque puede hacer que todos estos mecanismos estén funcionando adecuadamente, pero podría ser que un ataque muy elaborado se salte los mismos y termine de alguna manera yo perdiendo el dato, porque logran encriptármelo y me piden un pago para ese sentido. Entonces, en ese sentido, en ese camino yo debo recuperar. ¿Y cómo recupero? Pues esencialmente configuro una capacidad y configuro una serie de elementos que me ayuden a recuperarme, por ejemplo, en un data center alterno. En eso vamos a enfocar la charla del día de hoy. Y para eso vamos a empezar a hablar de cómo un backup es diferente de un mecanismo de recuperación en desastres. De hecho, el backup es un mecanismo de recuperación en desastres, por supuesto, pero tiene ciertas características que lo hacen diferente. ¿Cuáles son esas características? Normalmente con el backup uno protege la data, no protege los sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, protejo la información, pero recuerdan que teníamos dos tipos de mecanismos de ataque, digamos, en el ransomware, y podría estar de alguna manera siendo víctima de un bloqueo del sistema. Entonces, el backup únicamente protege la data. Como mecanismo de recuperación es un mecanismo de recuperación lenta, y aquí vamos a hablar esencialmente de dos conceptos. El concepto del punto objetivo de recuperación, que se conoce como RPO, y el concepto de el tiempo de recuperación objetivo, y esencialmente es lo que se conoce como RTO. Un RPO define, ok, cuánto tiempo yo estaría dispuesto de alguna manera, cuánta data estaría yo dispuesta a perder a partir de que mis mecanismos de recuperación los ejecuto a ciertas horas del día. Volvamos al ejemplo del backup. Yo ejecuto un backup todas las noches, ¿de acuerdo? Pero si el ataque sucede durante el día, y yo tengo que recuperarme a partir del backup de anoche, estoy perdiendo la transaccionalidad desde el backup de anoche hasta el momento en que se ejecutó el backup, que se ejecutó el ataque, perdón. Ese es lo que se llama el tiempo objetivo, el punto objetivo de recuperación. Entonces, hay organizaciones donde ese tema puede trabajar sin ningún inconveniente, es decir,
Si yo pierdo las transacciones durante el día, no es un tema crítico para el negocio, pero hay organizaciones donde eso no está permitido. Con lo cual, los puntos objetivos de recuperación tienden a ser para grandes empresas y para aplicaciones críticas literalmente de cero. Ahora, estamos hablando del segundo concepto que era el tiempo de recuperación objetivo. Es el tiempo en que a partir de que se genera el evento, yo ejecuto una serie de acciones para volver a poner el negocio operativo y es el tiempo normalmente en que sucede desde ese punto hasta que vuelvo a estar operativo al 100% o por lo menos en sus capacidades básicas. Ese tiempo normalmente puede ser un tema de minutos a horas, y es el tiempo de alguna manera muerto en el negocio, porque si bien no, de pronto no se han perdido transacciones, sí estoy perdiendo disponibilidad de la aplicación. Entonces, como mencionaba, y para hacer un resumen allí, el backup protege la data, es un mecanismo de recuperación lenta, y por supuesto entonces con esta idea podría perder horas o días de datos y de transacciones. A diferencia de una recuperación desastre en la cual yo, digamos, busco un mecanismo para recuperar las cargas de trabajo operacionales de una forma rápida. Y cuando hablamos de una forma rápida, estamos hablando de esos dos indicadores, de un punto de recuperación objetivo de cero o muy cercano a cero y un tiempo de recuperación objetivo muy cercano a cero. Y esto significa que yo debo implementar un mecanismo ya no de recuperación tardía como el mecanismo de backup, sino de una replicación continua de los datos o lo que llamamos una replicación basada en cambios. Es establecer mecanismos para tener una capacidad o cierta capacidad de cómputo controlada dentro de un data center alterno y iniciar procesos de recuperación continua de datos, tanto de las aplicaciones, es decir, de sus bases de datos y su capa de aplicación, hacia ese nuevo data center y mantener esa capa, digamos, en operación para que en el evento en que suceda cualquier elemento de estos que pueda no permitirme seguir operando en el data center principal, iniciar el proceso de recuperación rápida en el data center destino nuevo o data center de recuperación de desastres y continuar la operación lo más rápido posible. Cuando hablamos de esto, entonces tenemos dos mecanismos en el cual, o dos formas en el cual yo puedo hacer el deployment, digamos, de la recuperación de desastres. El modelo tradicional y el modelo basado en cloud. Hablemos un poco de las diferencias. Entonces, en un modelo tradicional, normalmente se requiere una gran inversión de hardware, como una inversión de CAPEX, que yo tengo que provisionar mucho tiempo atrás, pensando en esta circunstancia, y hacer todo ese aprovisionamiento, toda esa preparación, todo ese alistamiento, y después de tener eso, hacer continuos procesos de replicación continua de los datos. Por supuesto, esta gran inversión es mayor en la medida en que yo tenga muchos más datos. Entre más datos tenga por proteger o por recuperar, pues mayores los costos en los que yo tengo que hacer. Por otro lado, en un mecanismo de cloud, yo tengo una modalidad de pago por uso. Y realmente, si bien es cierto, yo tengo que hacer un deployment base para generar esta replicación continua, no tengo que hacer grandes inversiones desde el inicio, digamos, de las capacidades de cómputo similares a las que tengo en el on-prem. ¿Cuándo tendría que hacerlas? Tendría que hacerlas cuando hago una prueba controlada, digamos, o hago pruebas de una manera controlada, y en esa situación de pruebas, normalmente lo que sucede es que tampoco se despliega el 100% de la capacidad en ese data center destino, o cuando realmente sucede el evento en el que yo tengo que decidir y declarar que tengo un desastre y debo iniciar una recuperación y, digamos, instanciar todas las capacidades en este data center de cloud y llevar a cabo la sincronización final, digamos, para comenzar a operar allá. Entonces, versus tener que hacer grandes inversiones iniciales en modelo tradicional, en cloud tengo que hacer unas inversiones mucho más controladas en una modalidad de pago por uso y solo durante las etapas de pruebas o el failover como tal o el cutover como tal, hacer, digamos, el deployment de las capacidades totales similares a las que tengo en el on-prem. El segundo punto de comparación tiene que ver con la facilidad con la que yo pruebo o puedo desarrollar estas pruebas. Normalmente en un esquema tradicional, las pruebas mismas implican la interrupción del modelo de producción, a pesar de que se hagan algunos elementos como redes aisladas, digamos, mantener los data centers completamente, digamos, al día, el data center de contingencia, suelen haber allí, desafortunadamente, en ocasiones, interrupciones a la producción. Por otro lado, en cloud, realmente, digamos, yo puedo hacer
pruebas continuas, lo que se llama pruebas repetibles, es una buena práctica. Recuerden el tema de mantener, digamos, una práctica de andar probando y protegiéndonos y detectando y mirando cómo reaccionamos. Y, digamos, al momento, digamos, de hacer estas pruebas, yo no tengo que interrumpir necesariamente todo el tema de producción y puedo hacer continuamente pruebas allá para verificar que el mecanismo está funcionando, que las replicaciones están funcionando al 100%, sin afectar la producción. Por supuesto, en un esquema tradicional se requiere mayor esfuerzo. ¿Y a qué significa mayor esfuerzo en términos de labores? Las labores relacionadas con el mantenimiento de esa infraestructura. Es decir, no es solo el tema de aprovisionarla, sino de mantenerla. Mantenerla significa estarla parchando continuamente, estar actualizando los servidores, ante una eventual falla de un servidor reemplazarlo, reemplazar una parte. Todo el mantenimiento implica un gran trabajo en un esquema tradicional. En un esquema basado en cloud, dependiendo de los objetivos que se definan en el RPO y el RTO, y la necesidad de pronto de subir los minutos, yo puedo delegar toda esa responsabilidad de mantenimiento de la infraestructura en este tercero que me ofrece las capacidades en cloud. Y, digamos, desligar esa responsabilidad desde el punto de vista de delegarla, no decir simplemente la hago a un lado, pero la delego en este tercero y centro, digamos, los esfuerzos de las capacidades de mi equipo en desarrollar directamente las pruebas, en mantener la replicación, en vez de en mantener tareas, digamos, de actualización o de mantenimiento de servidores. Bueno, ¿cómo los ayudamos nosotros en AWS? Esencialmente voy a hablar de una herramienta que por el nombre técnico se llama Cloud Endure y está enfocada, digamos, en soluciones de recuperación a desastre. ¿Cómo es esta herramienta? ¿Cómo es esta metodología? Esencialmente es un software que me permite hacer una replicación continua a través de una consola entre las cargas de trabajo en el datacenter principal hacia un área temporal, que se llama en la tecnología un área de staging, donde estoy haciendo esa replicación continua de los datos que es solamente una porción en términos de la cantidad o las capacidades que tengo en el on-prem. Y es una porción, digamos, base para poder mantener esta replicación. Y cuando se genera una prueba o cuando se genera directamente este failover, allí es cuando a partir de esta área de staging, como la conocemos, esta área temporal, se hace, digamos, la replicación a nivel de velocidad de data center hacia las capacidades definitivas y se hace el proceso de failover. Entonces, esta tecnología tiene básicamente tres componentes principales. Uno es flexible, es decir, puedo hacer una réplica desde varias fuentes de sistemas operativos diferentes y desde bases de datos diferentes. Estoy hablando de sistemas operativos Windows, sistemas operativos Linux, basados en arquitectura x86. Y por supuesto es tan flexible que me permite hacer el failover y después de iniciar un proceso de replicación hacia atrás, un failback para cuando yo recupere las capacidades productivas en el data center principal. Es fiable, ¿por qué? Porque mantiene una replicación continua no disruptiva de los datos, me permite, digamos, llegar a puntos objetivos de RPO y RTO de segundos o minutos y, por supuesto, manejar encripción a nivel de tránsito y en descanso, lo que llamamos protección en descanso como tal, al REST, me estoy protegiendo de posibles ataques del tipo ransomware o de corrupciones de los datos o incluso errores humanos. Es un proceso altamente automatizado, es simple de operar, digamos, a través de una consola. El operador de la consola tiene total visibilidad de lo que está sucediendo a nivel de la replicación y puede tomar acciones en un momento dado para remediar alguna replicación que se haya roto porque el canal de comunicaciones se rompió o porque fueron cerrados los puertos, digamos, alguna cosa así. Entonces puede mantener a través de la consola un mecanismo permanente de verificar cómo están dando sus replicaciones. Como mencionaba, no es disruptiva, es decir, yo puedo hacer pruebas y simular pruebas continuas sin estar afectando a la producción. Y por supuesto, en un modelo de modalidad de pago por uso, digamos, tengo una reducción del costo total de propiedad muy importante. Bueno, a través de este mecanismo y a través de esta tecnología, esto que podía tardarse meses por desarrollar en la organización, pasa a ser un tema de días, esencialmente en 4 etapas. Cuando se hace un deployment, digamos, de recuperación y desastre con Cloud Endure, lo primero que, digamos, comenzamos haciendo es un assessment, identificamos cuál es el ambiente, cuáles son las cargas de trabajo que se van a replicar, cuál es el punto
objetivo de recuperación, cuál es el tiempo objetivo de recuperación, y de allí definido empiezo un setup de la solución. El setup esencialmente consiste en la implementación o la instalación de unos agentes para que estos agentes puedan hablar con la consola que maneja la replicación y después, digamos, de establecer esta comunicación, empezar una replicación continua con lo que yo he llamado en esta conversación el área de staging o el área temporal. De la misma manera, yo defino lo que llamamos el blueprint, que es cuál será la configuración de las máquinas objetivo cuando se haga una prueba o cuando se haga, digamos, un failover. Es decir, se establece cuáles serían las capacidades que utilizarían los servidores en el data center destino al momento de generarse el failover o hacer las pruebas. Y por supuesto, en este proceso de setup, pues hago pruebas con servidores destino. Yo puedo estar haciendo la replicación continua, puedo hacer un cutover de uno o varios de estos servidores, verificar en el área que fueron creados que se ejecuten adecuadamente, digamos, eliminarlos después de la prueba y sin haber interrumpido, digamos, la replicación continua entre el origen y el área intermedia de stage. Por supuesto, la etapa posterior o el tercer paso en este tema es la operación, y es lo que mencionaba hace unos minutos atrás, es que el operador pueda, digamos, tomar control y estar continuamente verificando que los procesos de sincronización están ejecutándose sin ningún inconveniente, y el momento del cutover, realmente la etapa posterior, la última etapa, que es el tema de la recuperación, se hace el failover, se instancian todos los componentes, digamos, que han sido replicados durante el tiempo atrás, y digamos, se apuntan las aplicaciones para que puedan, pues se apuntan los usuarios para que apunten a las aplicaciones en este nuevo data center. Opero en este data center, digamos, de contingencia durante el tiempo que sea requerido y puedo volver, digamos, a configurar lo que se llama una replicación inversa, de forma que cuando vuelva a tener el data center principal disponible, pueda volver a hacer un proceso hacia atrás y volver a recuperar la operación en el data center principal. Bueno, hablemos de un caso de estudio. Estamos hablando de uno de nuestros clientes que se llama Malibu Boats. Digamos, esta compañía es líder en el mundo en la fabricación de botes utilizados en competencias de alta velocidad. Después de implementar la recuperación ante desastres con Cloud Endure, Malibu Boats experimentó realmente una interrupción, lo que hizo que tuvieran que desarrollar un failover y ponerse, digamos, o empezar a operar en el data center que definieron en Cloud Destino. Lo que identificaron ellos después de esto es que la operación en ese data center de cloud resultó en términos de rendimiento mejor que la que tenían en el on-prem, con lo cual tomaron la decisión de hacer ese su data center productivo, continuar la operación del día a día en cloud y definir que su data center original o su data center on-prem fuera su sitio de recuperación, digamos, ante desastres, y empezaron procesos de replicación inversa, digamos, para mantener el data center que antes era el principal, como el data center secundario de recuperación de desastre, manteniendo la operación en el data center en cloud. En palabras de Greg Ward, el vicepresidente de Sistemas y Tecnología en Malibu Boats, fueron o estuvieron habilitados para hacer un proceso de recuperación en minutos, a diferencia de lo que se tardaba horas y horas, digamos, en un esquema anterior. Y en sus palabras, si no hubieran tenido la capacidad o la oportunidad de recuperarse tan rápidamente como lo hicieron, en sus palabras dice que habían muerto en el agua. Entonces, es un ejemplo, digamos, de recuperación ante desastres, que terminó de hecho en que fue tan buena la experiencia ya operando en cloud que decidieron hacer esa implementación en cloud como su data center definitivo y dejar la solución que tenía antes en el on-prem como un escenario de contingencia. Bueno, por último y no menos importante, cómo comenzar con estas tecnologías y cómo comenzar con estas iniciativas. Esencialmente, digamos, son 3 pasos. Primero, por favor, suscríbanse a nuestro portal de Cloud Endure Disaster Recovery en el Marketplace. Ustedes encuentran la dirección IP, la dirección URL directamente en esta presentación. Vayan allí. Segundo, contáctese con un gerente de cuenta de AWS, digamos, para que podamos apoyarlos en todo este proceso y en la implementación, digamos, dependiendo de sus capacidades y su gusto, puedan hacer uso de servicios profesionales a través de, digamos, o nuestros partners, nuestra red amplia de partners, o directamente los servicios profesionales de AWS. Y tercero, y no menos importante, prueben. Y es básicamente abran una cuenta de prueba, repliquen sus cargas de trabajo
migren un servidor o un conjunto de servidores, prueben la tecnología y siéntanse un poco seguros del uso de ella y las capacidades que le puede brindar. Bueno, termino con esto. Les doy muchas gracias, digamos, por participar en este evento y, por supuesto, un recordatorio. Si tienen un proyecto y necesitan ayuda de nuestro equipo comercial, por favor accedan al live chat y escaneen este QR y, por supuesto, estamos aquí para ayudarlos. Muchas gracias.